Bueno, muchachos, entonces ya para la última parte de esta clase vamos a revisar o van a estudiar un poco acerca mm, de la estructura atómica de la materia. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, vamos a ver el modelo del átomo, bien, si bien todos sabemos que existe, esto es un repaso de algo que tal vez ustedes, muchos de ustedes ya sepan. Espera, ya. Entonces, con respecto a esta parte, todos sabemos que existen diferentes tipos de modelos atómicos, que esos modelos atómicos fueron evolucionando a través de los años gracias a los experimentos y al avance de la física, digamos, y al final se obtuvo una forma o un modelo atómico final, ¿no? Entonces, este modelo atómico que ustedes ven aquí, a mano izquierda, se le llama el modelo, digamos, planetario, o eso es lo que también se llamaría el modelo atómico de Bohr, ¿no? En el cual los electrones, que son la carga negativa, está alrededor de un núcleo que se compone tanto de protones como de neutrones. El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa. Bueno, muchos de ustedes habrán visto física de campos conmigo. Esta parte pues es una aplicación de esa física de campos. No va a ser la única que vamos a ver en esta materia. Vamos a ver también aplicación de física de campos, de física, bueno, de la física mecánica y de la física de fluidos o también de calor y ondas, ¿no? Entonces, fíjense que ese modelo planetario del núcleo con el átomo empezó a entrar, digamos, en desuso. ¿Por qué? Porque ese modelo atómico que ustedes pueden ver ahí, eh, si bien es muy interesante para entender, digamos, un poquito la forma del átomo, resulta que es un poco o está levemente alejado de la realidad porque el átomo sigue siendo todavía mucho más pequeño que lo que se puede ver en esa proporción. De hecho, el electrón es 2000 veces más chiquito que un núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que que el electrón es tan pequeño que es como si yo pusiera una pelota de ping-pong en la mitad de un estadio. Entonces el estadio puede ser el núcleo de grande y el electrón es esa pequeña pelota. ¿Ok? Entonces imagínense las dimensiones. Es decir, esto no corresponde con la realidad. En la realidad pasa algo como esto. Fíjense que el electrón es tan chiquito que es muy difícil de localizar por algo que se llama el principio de incertidumbre, es efectivamente por el tamaño que tiene. Y entonces nosotros no podemos decir que hay una pelotita girando alrededor, sino que hay una región en la cual ese electrón podría estar girando o estar presente. ¿Listo? Entonces, eso sería, digamos, un modelo más adecuado. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, si yo hago eso, digamos, si yo me fijo o trato de analizar eso desde el punto de vista de las regiones, es decir, si yo me doy cuenta que esto no tiene mucha utilidad, y yo me paro acá y veo que esto es la mejor forma de describir un átomo desde el punto de vista, digamos, de los estudios experimentales. Yo lo que tengo que hacer es empezar a tomar regiones. Entonces, a esta región le voy a sacar la densidad de obtener un electrón. Densidad de obtener un electrón. Entonces, esa densidad de obtener un electrón, esa densidad para obtener un electrón le voy a llamar densidad electrónica. ¿Por qué? Porque yo de este cuadrito que obtuve aquí, obtuve un valor de electrones. Después aquí voy a obtener otro pedacito de electrón. Después aquí voy a obtener otro pedacito de electrón. Y en toda la región del espacio yo voy a empezar a estudiar. Entonces yo sé que acá tengo más probabilidad de encontrar un electrón que acá. Aquí, ¿cuánto sería mi densidad de electrones? Cero. ¿Por qué? Porque en esta región no hay electrones. Mientras que aquí dentro de esta región yo veo que hay algo azul. Eso azul representa la posibilidad de encontrar el electrón. Entonces a esto le voy a llamar densidad electrónica. Aquí no hay densidad electrónica, aquí sí hay alguna cantidad de electrones. ¿Ok? Y esa región me va a empezar a dar, digamos, la posibilidad de encontrar el electrón en una zona. Bien, recuerden que eso con respecto a los electrones, con respecto al núcleo, el núcleo sí es más fácil de describir porque es un poco más, mucho más grande y tiene algo que se llama el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Indica cuántos protones tiene el núcleo. Eso sería el número atómico. Esto es importante. Todos los átomos de la misma especie tienen el mismo número atómico, pero puede que entre dos átomos no tengan
masa atómica. ¿Por qué? Porque si bien los protones son los mismos, es decir, si bien tienen el mismo número atómico y el mismo número de electrones que de protones para generar carga neutra, la masa, la masa eh, puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar esa masa? Esa masa puede cambiar por que los neutrones son más o menos que uno. Entonces hay un carbón, por ejemplo, el carbono 14 y el carbono 12, ¿y qué cambia? Dos neutrones. ¿Por qué? Porque el carbono 14 tiene 12 neutrones más que el carbono 12, por ejemplo. Pero ambos tienen el mismo número atómico. ¿Ok? Bien. Bueno, sigamos acá entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que esta forma de la densidad electrónica que estoy yo definiendo acá me va dando como la forma que tiene la región en la que se encuentra el electrón. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, voy a definir diferentes formas o zonas en las que se puede dar la presencia de un electrón. Entonces, por ejemplo, hay formas esféricas. Esas formas esféricas les voy a llamar orbitales S. ¿Qué sería el orbital S? Sería una forma en la cual la densidad electrónica adopta una manera esférica. Exacto, sí. Ese sería, digamos, ¿qué fue lo que hizo? Y empezó a sumar pedacitos de región en las cuales podía encontrar el electrón y se dio cuenta que cuando sumaba todas estas estaban dentro de una esfera. Listo. Después el orbital P. ¿Cuándo se da el orbital P? Cuando la forma en la cual empieza a sumar regiones en el espacio en las que encuentra densidades electrónicas tiene más energía y esa mayor energía le va a dar una forma como esta que ustedes ven aquí, que son dos glóbulos o dos formas globulares, que se llama orbital P. Y después uno de mayor energía, en la cual, digamos, tienes esta forma en la cual es una doble hélice o doble mancuerna, como lo llaman acá, en la cual, digamos, la región o la forma del espacio en la que fueron sumando las estructuras era esta. Bien. Mm, esas cuatro formas en las que se distribuye la densidad electrónica se llaman orbitales s, p y d. Aunque hay mayores, por ejemplo, también está el d y el f. Exacto, yo lo tengo. Bien, esas serían, digamos, las formas en las que se distribuyen los electrones, dependiendo de su energía y dependiendo de su densidad. Y ahí están las formas. Fíjate, por ejemplo, este sería un orbital d. El d tiene diferentes hojas, por ejemplo, el de XY, de XZ, de ZX y de Z cuadrada. Bien, esta sería la forma del orbital. Y esta de acá es la manera en la que nosotros vamos a distribuir esos electrones dentro de cada orbital. Aquí hay varias reglas que tenemos que tener en cuenta. Fíjate que entre mayor sea el orbital, mayor es la energía y también mayor la cantidad de electrones que pueden ocupar ese nivel de energía. Por ejemplo, fíjate que acá en la capa S, Sí, profe. lo máximo que caben son 2 electrones. En la segunda capa, que es la capa 2, tenemos dos orbitales, el S y el P, un orbital esférico y un orbital tipo de mancuerna, digamos, en la cual caben 2 en la capa S o en el orbital S Me parece bien. y 6 en la orbital P. Y en la capa 3 tenemos 3 tipos de orbitales, en la cual tenemos el S, el orbital S, que son 2 electrones, el P, que son 6, y el D, que son 8. Bien, ya no ha visto la forma. Sí, sí, Digamos que sería una manera de ver cómo se organizan. Claramente, pues debe ser así, no, ok, ok. no hay una forma particular de decir que son así o así, pero digamos que esta sería una manera bastante interesante de distribuir. Ok. Bien, un poco de configuración electrónica. De nuevo, les recuerdo, esto es un repaso. Tenemos 3 reglas. La regla de Aufbau, en la cual los orbitales de más baja energía se llenan primero. Fíjense que los orbitales de más baja energía son el S, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S y 4E. Fíjense que acá, por una cuestión de orbitales, digamos, por el principio de la regla, el orbital 4S tiene más baja energía que el 3D. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Mm, Después existe el principio de exclusión de Pauli. Dice que los electrones que giran en torno a un eje solo pueden tener una orientación. En este caso le vamos a llamar orientación de spin. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un mismo orbital hay un tipo de electrón que
tiene un spin positivo y un spin negativo. Eso no quiere decir, no Bueno, tiene, digamos, un significado particular. al pasar, Puede ser que este se mueva en este sentido la y mente puede se ser que el otro se mueva en este sentido. cuando, Eso no, exacto, digamos, no es como obligatorio, la ¿no? gente no entiende por Pero es una forma de qué, visualizar. yo le dije, no, Eh, yo viajo llamémosle giro, pero no es como el giro sí, convencional que nosotros conocemos de la física mecánica o la clásica, sino que es un giro distinto, ¿no? Es un giro microscópico, nanoscópico, o es una manera en la que el orbital se acomoda para no estorbar con el otro. mucho mejor, mucho Y mejor por que eso último, que tenía. está la regla de Hunt, Estaba pendiente y cuando le dije, no, pues, y dice que, bueno, que por ejemplo en este caso, fíjate aquí, está aplicándose la regla de Hunt, sí, porque en la ella cual como que pensaba lo que era, primero que se llenan son los orbitales, en este caso hacia arriba, y después de que se han llenado todos los orbitales en ese orden, o digamos en este sentido positivo hacia arriba, después se sí, empiezan a llenar hacia abajo. Es decir, que si aquí no fuera 15 sino 16 electrones, entonces aquí yo ya este último nivel de energía lo llenaría hacia abajo con un spin hacia abajo. Si fueran 17 ah, haría exactamente lo mismo, pero ahora llenaría el segundo. Y si fueran 18 electrones, aquí bajaría uno más. ¿Listo? esa, Bien, bien. Esta tarea la voy a dejar después para el taller para que ustedes la hagan a mano. ella pensaba Esta que configuración electrónica la deben realizar como tarea. ¿Listo? Eso después ella lo voy a está poner como en el en taller. Alemania. Bien, entonces, ¿por qué vamos a ver todo esto? Fíjense que ahora esto es importante, o ese repasito es importante porque lo que nos va a ayudar es a entender cómo es que se distribuye o qué tipo de enlaces existen entre los materiales. En este caso en particular, podemos ver que, bueno, de nuevo me disculpo ahí por el ruido, de todas maneras acá les voy a dejar el video. Entonces, fíjense que tenemos varios tipos de enlace. En este caso vamos a definir el enlace iónico. ¿Qué dice el enlace iónico? El enlace iónico se da cuando tenemos un metal o un no metal. En este caso, por ejemplo, fíjense, el litio es un metal, el flúor es un no metal. ¿Qué ocurre con el enlace iónico? Que se genera una transferencia de electrones de un átomo para lograr una configuración del más noble más cercano. Por ejemplo, si ustedes miran la tabla periódica, Cuatro y medio, cuatro, cuatro la y tabla medio, periódica muestra el y, paquete básico, porque es que y la maleta, el gas noble más cercano al litio, por ejemplo, en este caso el litio es el átomo que va a ceder un electrón. Si miramos acá y buscamos el litio, que copa, el más cercano es el neón. ¿Ok? Y la configuración electrónica del neón me dice que el neón tiene una capa tipo, mm, digamos, digamos, tiene 8 electrones. Es decir, él tiene que perder un electrón para parecer o asemejarse lo más posible al helio. Entonces, él cede un electrón, ese electrón se le entrega al flúor, y entonces, ¿qué ocurre? Que ese litio queda positivo y el flúor queda negativo. Aquí ocurren dos cosas. Como el litio perdió el electrón, ese litio, digamos, queda positivo, pero él se ve atraído por unas fuerzas de Coulomb a el otro ion, que es negativo. Entonces, como él está atraído electrostáticamente al que quedó negativo, entonces se va a generar un enlace tipo iónico. Otra forma de verlo aquí, fíjense, por ejemplo, tenemos el sodio y el cloro. Fíjense que la valencia del cloro dice que tiene un electrón extra. Ese electrón va a saltar al orbital del cloro para que éste llene el octeto. Claramente el cloro llenó el octeto. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ese, ese octeto, digamos, ese octeto que tienes aquí, o esa última capa atómica, perdón, porque yo estoy buscando, esa última capa atómica va a quedar negativa, un cloro negativo y un ion sodio positivo. Fíjense que en ambos casos los dos llenaron el octeto. Lo que pasa es que este sodio, al quedar positivo o electropositivo, y el cloro, al quedar electronegativo, lo que hace es que se genera de nuevo una atracción de tipo Coulomb o electrostática, que va a generar un enlace tipo iónico. Listo. Vamos con el enlace covalente. En este caso, ambos materiales comparten un electrón. En este caso, no, se genera por no metales.
eh, los electrones se comporten en vez de transferirse, es decir, en este caso uno le entregó electrones al otro, en este caso ambos electrones ceden electrones, perdón, ambos átomos ceden electrones. Eh, Fíjate, eso es lo interesante, el conjunto neutro de átomos unidos por enlaces covalentes se denomina una molécula, en este caso, por ejemplo, el hidrógeno. Después está el enlace metálico. En el enlace metálico se genera entre metales y metales, claramente, como lo dice la palabra. Y lo bueno es que, la principal característica de este enlace es que entre átomos de hierro se genera, digamos, en la capa de valencia, que es la última capa metálica de los orbitales, o la última capa de los orbitales de los átomos, todos los átomos comparten esa capa. Es decir, fíjate que, por ejemplo, acá tienes toda esta capa metálica, o toda esta capa de orbitales, todo esto de acá, todo esto de acá sería la última capa de electrones del átomo. Pero ¿qué ocurre? Que como esa capa es tan externa, cuando todos los metales se unen unos con otros, comparten esa capa. Entonces, en vez de generar una sola interacción orbital, se genera una mar o una nube de electrones alrededor de todos los enlaces o alrededor de todos los átomos de hierro o del metal. ¿Y esto por qué es interesante o útil? Bueno, esto es interesante o útil porque esta gran cantidad de electrones compartidos entre todos los átomos que están presentes en esta estructura hacen un enlace muy fuerte. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Y por eso es que el enlace metálico es tan alto, o digamos que tiene tanta fuerza. Bien, y por último están las atracciones de fuerzas de Van der Waals. Estas se dividen entre polares y no polares. Eh, las primeras fuerzas serían las fuerzas de dispersión de London. En este caso, se tratan de interacciones no polares. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos dos enlaces de oxígeno en el cual se genera una atracción intermolecular entre los electrones de los oxígenos, bueno, que hace que los oxígenos, digamos, formen un enlace o una interacción no enlazante, que se llama, ¿no? ¿Por qué no enlazante? Porque esta dura microsegundos o nanosegundos y solamente lo único que hace es reorganizar la forma en la que los átomos se están uniendo para poder formar. Esta sería una interacción polo-dipolo, fuerzas dipolares. Esto de todas maneras, de nuevo les digo, si ustedes pueden ir a la materia martes en la mañana, los están cordialmente invitados para los que puedan de manera presencial. No hay ningún problema porque todavía me queda espacio en esa materia. Sí. Bien, fíjate que en este caso es una interacción, por ejemplo, tipo de Van der Waals, fuerzas dipolo-dipolo, en las cuales el oxígeno, fíjense que el agua tiene una estructura muy particular en la cual el hidrógeno está en este lado, es decir, este lado de la molécula es positivo, y acá el oxígeno es negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo varias moléculas de agua, esa molécula de agua lo que va a hacer es atraerse o verse atraída desde el lado positivo, en este caso que es el hidrógeno, a el lado negativo de la molécula, que en este caso es el oxígeno. Y eso va a generar una organización entre los átomos de agua. Eso es lo que permite esa interacción, que no es enlazante. Ahora fíjate, por ejemplo, acá, yo lo que voy a hacer es, quiero que miren esto, y quiero que miren esto acá. Vamos a ver si la logro encontrar. Sí. Este video, fíjense. Ok, ok. Está en TikTok, así que vamos a ver si me lo deja abrir. Creo que sí. Ahí está. Bien. Fíjense este video. Pues, miren, aquí, este lado de la estructura son átomos, perdón, son moléculas de agua que se van uniendo a medida que baja la temperatura. Es decir, es agua que se va congelando. Y esto es agua líquida. Sí. Cuando el agua líquida, como tiene mucha energía, los movimientos de las moléculas pues se permiten, digamos, se dan, digamos, ¿no? Se dan, digamos, de manera espontánea. Entonces, miren, buscámoslo en YouTube. YouTube, vamos a buscar el video.
Míralo acá. Entonces, mira, listo, aquí está el video. Fíjate acá que la manera en la que se va uniendo el agua congelada es a través de puentes de o enlaces de Van der Waals. ¿Cómo se dan esos enlaces de Van der Waals? La atracción entre el hidrógeno y el paraislado electronegativo del oxígeno. Y eso va formando una matriz o una estructura de forma tridimensional o bidimensional de agua. Es decir, que el agua tiene una estructura cristalina cuando está en estado congelado y una forma fluida cuando está en estado líquido, ¿no? Bien, entonces eso sería una fuerza de Van der Waals. Ok, listo chicos, entonces voy a dejar hasta ahí el video. Después recuerden que tienen una tarea para el 14 de agosto. Después voy a ver si me alcanza el tiempo para revisar bien, les voy a dejar la información. Eh, y bueno, recuerden que en este caso, pues ya después les voy a dar bien esa información. Nos quedamos así. Voy a parar aquí la grabación. Y bueno, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Exacto.